Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Queremos saludarles a todos ustedes con la paz del Señor, dándole gracias siempre a nuestro Dios por permitirnos tener esta oportunidad de poder compartir su mensaje, poder llevar una guía, esta luz que es su palabra, en muchos aspectos y en este tiempo que lo estamos haciendo dedicado a la pareja, a la familia, que es lo que hay que robustecer, es lo que hay que sostener, es lo que hay que instruir, guiar y afirmar de tal manera de ser el soporte ante una amenaza como son las prácticas, las modernizaciones en el manejo de las relaciones interpersonales y obviamente comenzando en la familia, ¿sí? Todo está distorsionado, todo está venido abajo, las escalas de valores, los principios, lo que antes era intrínseco de cada familia, que era manejarse bajo principios, valores, hoy ya no existe, el mismo concepto de familia está tratando de destruirse, así que creo que es muy pertinente el que nosotros podamos compartir estos pequeños mensajes que ilustran, no son grandes estudios profundos, no, estamos conscientes de que no es así, tratamos de ser lo más prácticos posibles, eso sí. Bueno, y entrando en el tema que nos ocupa, que en esta ocasión se llama la relación de pareja parte 2, ¿sí? La relación de pareja parte 2. Habíamos, bueno, estaba revisando el video de la semana pasada y veo que me despedí dando un cariñoso saludo, veo que me despedí con una efusiva despedida, valga la redundancia, a todas las personas malgeñas, a todos los que se ponen bravos rápidamente, a todos los que caen en la provocación inmediatamente, a veces ni siquiera son provocados, ya están airados y todo. Y me despedí con mucho cariño, con mucho amor, porque obviamente esa parte que estábamos topando y que es la continuación el día de hoy, está relacionada exactamente a esto, ¿no? A evitar este estado emocional que puede destruir todo, no solo la comunicación que se pretende tener, no solo el esclarecimiento de una situación, no solo la búsqueda de una solución, sino que puede acabar con todo. O sea, ¿cuántos matrimonios, cuántas relaciones de pareja se han acabado, se han terminado por la falta de mansedumbre, de templanza, de tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso terminé despidiéndome y digo, veía antes de continuar con este tema, veía el video de la semana anterior y digo, se me ocurrió despedirme de esa manera. Es algo que no lo tengo en el papelito, es algo que no está previsto, simplemente va saliendo fruto del compartir de la palabra de Dios. Y quiero arrancar de ahí, ¿no es cierto? Decíamos que la idea, el diseño de Dios es que nosotros seamos una unidad, ¿sí? Una unidad física, yendo de menos a más, o una unidad material, entonces, luego una unidad física, una unidad emocional para que lleguemos a ser una unidad espiritual, ¿no es cierto? Entonces, si es que llegamos a ser una unidad espiritual, es porque el resto de cosas ya están manejadas, ya están guiadas, ya estamos en un acuerdo en cada uno de esos aspectos, ¿no es cierto? Entonces esta unidad de pareja se vuelve indivisible, por eso es que la palabra de Dios corrobora y dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿sí? Entonces ahora debemos entender que la unidad que Dios propone, que es esta unidad, vamos ahora del más importante es atrás, unidad espiritual, unidad emocional, unidad física y unidad material, es la que se vuelve inseparable. Entonces, usted entenderá, no hace falta ser muy estudioso o demasiadamente inteligente como para saber el por qué la gente hoy se separa con tanta facilidad, se divorcia quienes llegan a casarse, ahora ya ni siquiera se admite el adquirir un compromiso, ¿no es cierto?, firmado, un compromiso que conste de pareja, sino que, claro, se separan, se acaban, se rompen, se destruyen los hogares con una facilidad increíble. Y una vez se dice, ¿por qué? Pero si se casaron tan enamorados. Bueno, porque a lo mejor estaban enamorados, pero no llegaron a tener esta unidad indivisible que es la que propone Dios. Y decíamos que un aspecto sumamente importante en la relación de pareja era la comunicación, ¿no es cierto? El tener la facilidad aprender el arte, porque es un arte, ¿no es cierto?, de poder permitir que con otra u otras personas haya una
haya un desglose fluido de un tema que conlleve a una conclusión, a una solución, a una salida, a un entendimiento. Entonces, esa es la comunicación, de eso se trata, ¿sí? Y esa comunicación obviamente se ve amenazada, como dice Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21, que fue que lo citamos la semana anterior, se ve amenazada por la ira, ¿no es cierto? Entonces, una persona que dentro de una conversación, de una reunión, de dos o más personas, donde uno de ellos, o más aún, sería terrible que algo así suceda, rápidamente caen en la ira, en la contienda, en la confrontación, olvidan la comunicación, olvidan el objetivo y procuran quizás la agresión verbal y más aún si fuera física, eso ya es un delito, ¿no es cierto? Entonces, obviamente se rompe la comunicación, se pierde la objetividad. Entonces, por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, Santiago 1.20, ¿no es cierto? Y nos recomienda en Santiago 1.21, sí, que más bien evitemos, que más bien seamos conscientes, ¿no es cierto? Y que evitemos, dice, toda malicia, es decir, toda esa mala intención, ese prejuicio que a veces tenemos para tener una conversación. Entonces, si yo voy con un criterio prefijado, si yo ya voy con una sentencia, si yo ya voy con una avalancha de argumentos que van a lastimar, que van a golpear, que van a ofender, no voy a tener comunicación. Y la comunicación obviamente no va a llegar a absolutamente nada. Quizás lo único que se pretenda, que ya deja de ser comunicación, es ahondar más y más en los problemas, ¿no es cierto? Entonces dice, desechando toda malicia, más bien con mansedumbre, con calma, con tranquilidad, y por eso el cariño para mostrar la herramienta más fuerte que es el amor, como lo habíamos mencionado, ¿sí? El cariño a todas estas personas que son malgenias, etcétera, etcétera, para que cambiemos, para que nos aprendamos a controlar, para que le pidamos a Dios la ayuda, porque cuando hay ciertos aspectos que intrínsecamente han sido parte de toda nuestra vida, no es fácil sacarlas, ¿no? Y para eso existe Dios. Dios desde que nos formó, Dios no quiere que seamos ese tipo de personas malgeñas, airadas, molestas, iracundas. No, no quiere Dios eso, ¿no es cierto? Entonces hay que pedirle la ayuda a Dios, decirle, Señor, ayúdame a controlar, ayúdame a entender, ayúdame a saber que cuando yo tengo una discusión con una esposa, cuando tengo la discusión con unos hijos, sí, son las personas que más amo. De tal manera que aunque tengamos una discusión, entiéndase por discusión, puntos de vista diferentes, ¿sí? No voy a tener conflicto, no voy a tener pelea, no voy a agredir, simplemente son puntos de vista diferentes que los vamos a tratar de resolver, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que nosotros tomemos en consideración. Y por otro lado, es importante también que nosotros en la vida de pareja, en la vida de familia, seamos observadores, observadores. Hay una queja constante que sucede, ya no digo solo de parte de las mujeres en relación a los hombres, no, yo creo que también ahora es de parte de los hombres en relación a las mujeres, y es el hecho de que hay cambios de actitud, de comportamiento entre el noviazgo y el matrimonio, en unos casos, ¿no es cierto? Entonces, en el noviazgo a lo mejor éramos muy detallistas, estábamos muy pendientes, éramos muy preocupados de tal o cual situación, a veces de cosas intrascendentes, a veces de situaciones que no ameritaban, ¿no es cierto? Sin embargo, mostrábamos nuestra atención, nuestra preocupación cuando con la esposa o con la novia o con el novio, ¿sí? Conversábamos ciertos aspectos, prestábamos la atención debida, a veces conversaciones que no llevan a nada, simplemente ocupan un tiempo, pero prestábamos la atención debida. O estábamos pendientes de que si estornudas, ay, estás con gripe, no, es solo una alergia, te compro algo. Maravilloso, ¿no es cierto? Nos casamos y parece que alguien alguna vez dijo una barbaridad, pero parece que en algunos casos tiene asidero, ¿sí? Que el matrimonio es la tumba del amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno se descuida, aquellos detalles, aquella tensión, aquella preocupación que había, ya pasa por alto o lo da por hecho, ¿no es cierto? Entonces, en la vida matrimonial, en todo tiempo, al año, a los 2, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, a los 50, en los años de vida que podamos estar juntos, debemos observar las circunstancias, ¿no es cierto? Y si vemos que hay alguna situación que se está volviendo media rara,
alguna situación que está tomando un matiz de anómala, alguna situación que está saliendo fuera de lo que tan bonitamente veníamos encauzando nuestra relación de pareja, hay que hablarla, hay que decirla, hay que tocarla, ¿no es cierto? De la manera como nos propone la palabra de Dios, que seamos prontos para oír, tardos para hablar y aún más tardos para airarnos, ¿no es cierto? Pero hay que hablarla, hay que toparla. ¿Por qué? Porque cuando esto no sucede, ¿no es cierto? O vea, antes de continuar, yo digo, cuando nosotros éramos novios y éramos muy preocupados, muy detallistas y de casados cambiamos. Pero hay situaciones que inclusive son un poquito más graves, más críticas, que es el hecho de que ni de novios éramos detallistas, ni de novios éramos preocupados, ¿sí? Y de casados menos, ¿no es cierto? Que también pasa. Cualquiera sea la situación, o que cambiamos o que siempre fuimos parcos, poco preocupados, qué sé yo, cualquiera de las dos sean las situaciones, se entiende, como había dicho yo, el punto de partida de la semana anterior, se entiende que la relación de pareja que llega a un matrimonio nació en el amor, ¿no es cierto? Entonces el amor puede vencer todas esas cosas. El amor nos hace aprender a ser lo que antes no fuimos y debe ayudarnos, ¿sí? El amor a dejar lo que pensamos que nunca vamos a dejar porque terminó siendo un estorbo en nuestra vida de pareja. Entonces, apelando a la herramienta más poderosa que es el amor, pues hay que cambiar, hay que dejar por el bienestar de la persona a quien amo, ¿no es cierto? Entonces, si yo siempre fui una persona de pocas palabras, que no digo nada, y mis hijos quieren conversar, pues tengo que aprender. Pues tengo que hacerles caso. No, es que a mí nunca nadie me hizo caso, yo nunca jugué con nadie, yo fui criado con mis abuelitos o con una tía o en un orfanato o lo que sea. Yo sé, ya le dije, y hablamos de esto la semana anterior, que nosotros venimos con traumas, venimos con heridas, venimos con situaciones, pero eso no nos quita la capacidad de pensar y reconocer que aquello que para mí fue malo, debo evitarlo a efecto de que para los míos sea bueno, ¿no es cierto? Entonces, hacer los cambios que sean necesarios. Por eso digo, es necesario observar. Y si veo que hay alguna situación que no está correcta y que si no la detengo a tiempo, mañana puede ser tarde porque puede terminar acabando con un matrimonio, ¿sí? Entonces, estoy cometiendo un gravísimo error, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay acciones que hay que tomar frente a las circunstancias y hay acciones que hay que tomar frente a las omisiones también. Es decir, cuando yo debiendo hacer algo no lo hago, la Biblia me dice que me es pecado, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con observar, ¿sí? Observar, por ejemplo, no caer en una rutina. Observar no caer en un que me importismo. Es decir, me voy acoplando, no, sí, déjale nomás, así mismo es tu papá. Bueno, así es mi papá, pero hay que decirle, pues, ¿no es cierto? Pero hay que hacerle notar. No, porque como él es así, ya sabes que él llega el fin de semana y todo es los amigos, el juego, y a nosotros ni en cuenta nos toma, sino el domingo en la tarde para tomar un café juntos. Bueno, él es así, ¿no es cierto? Entonces hay que hablar y decirle, papá, nosotros somos la familia, nosotros somos lo más importante, así que anda dejando esa situación. Ah, no, que el deporte es bueno. Nadie dice que el deporte sea malo. ¿Sí? Lo que está mal es el tiempo que estás dedicando al deporte y a tus amigos y lo estás quitando a tu familia, que es lo más importante, ¿no es cierto? Igual con ellas. Entonces, que si ellas ya tienen la costumbre de, y esa costumbre está mermando, afectando, golpeando nuestra vida de pareja y nuestra vida de familia, entonces hay que ir cambiando. Por eso digo, hay que observar, ¿no es cierto? Y observar es mucho más que ver, porque ver es simplemente poder identificar una imagen, pero observar es detenerme a ver lo que sucede, ¿no es cierto?, con cada circunstancia. Si no observamos, digo, podemos caer en la rutina, podemos caer en el costumbrismo o podemos caer en una esclavitud, que la palabra lo advierte, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice que allá en Primera de Corintios, va a salir en su pantalla precisamente este versiculito, Primera de Corintios, capítulo 7, todo el capítulo 7 de Primera de Corintios habla del matrimonio, ¿sí? Y hablando de cómo manejar, comienza inclusive desde cuándo hay que casarse, etcétera, etcétera,
¿sí? Sabiendo lo que implica el matrimonio. Es hermoso ese capítulo 7 de Primera de Corintios. Y yo quiero tomar solo un aspecto, ¿no es cierto? Entonces dice, cuando no llegamos a tener una unidad espiritual, acuérdese que el matrimonio es dejar padre y madre, o sea, un poquito no aferrarse a las escuelas de vida de las cuales venimos y luego propender a una unidad, ¿no es cierto? En el proceso de propender a una unidad, la mayor expresión es la unidad espiritual. Pero ¿qué pasa cuando no se conjuga en una unidad espiritual? La Biblia nos dice, mira, si hay uno que es creyente y otro que no lo es, hasta puede declararlo, pero sus frutos y sus resultados y su obrar muestra que no lo es, ¿no es cierto? Entonces, si uno es creyente y otro no es creyente, dice, y pueden convivir, vea, siga viviendo, ¿no es cierto? En tanto en cuanto esto no genere conflictos mayores, ni seguidos. Y la otra dice, pero si no quiere convivir, es decir, han llegado a un punto en que no hay una unidad, no se llega a tener esa unidad. Sí, porque el uno quiere vivir como quiere vivir y el otro quiere vivir de una manera diferente. Porque el uno tiene una propuesta de solución a la pareja y el otro tiene una propuesta de solución solo a su vida, porque hay mucha gente egoísta, ¿no es cierto? Que yo quiero ser feliz, yo quiero vivir, esta es mi manera, si les gusta bien, si no también. Ahí quedaste entonces, pues ahí quedaste. Pastor, ¿usted está propendiendo al divorcio y a la ruptura? No, no estoy propendiendo al divorcio. Lo que estoy es evitando lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? En el capítulo 7 de Primera de Corintios, en el versículo 15, dice así, que habla de la vida matrimonial, todo el capítulo 7. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esa palabrita servidumbre en realidad estaría mucho mejor traducida si fuera esclavitud, ¿no es cierto? Entonces dice, si hay uno de los cónyuges, ¿sí?, que no quiere procurar una salida, que no quiere buscar una unidad, que no quiere renunciar en pos de un compromiso, tanto de pareja como de familia, si es que ya la existe, entonces dice, sepárese, porque no en la vida matrimonial, le voy a decir en palabras prácticas lo que dice este versículo, porque en la vida matrimonial no debemos vivir en esclavitud. En la vida matrimonial debemos vivir en paz, porque a paz nos llamó Dios en este caso. ¿En qué caso? En el caso del matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es saber también que la misma palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo puso límites a a esta relación matrimonial. Y no son límites de que estoy confundido, no eres tú, soy yo, necesito mi espacio. No, no, esos son inventos pecaminosos para dar por terminada una relación en vista de que quiero vivir en el pecado porque anhelo el infierno, ¿no es cierto? Yo estoy hablando acá de cuando uno trata de vivir en paz, en armonía, en familia, una relación que nos haga crecer mutuamente, ¿no es cierto? Y que sea un ejemplo, que sea una seguridad que brindamos a nuestros hijos. Pero si es que hay alguien que no quiere, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente necia, terca y egoísta que no quiere dejarse ayudar para buscar una solución, sino que, claro, piensan que la solución es como yo digo, como yo propongo, si se acostumbran, si me siguen bien, si no, también. Entonces, eso se vuelve en una vida ya no solo de costumbre, de rutina, sino de esclavitud. Y si hay esa esclavitud, la palabra de Dios autoriza, no propone, no sugiere, autoriza por razones obvias, por razones lógicas, ¿no es cierto?, a que se separe. Porque cuando hay una servidumbre, ¿qué es lo que pasa? Que a veces es por sostener una apariencia, ¿no es cierto?, por sostener una imagen, porque no me digan divorciado, divorciada, separado, separada, o porque, uy, ¿qué va a pensar la familia? Vea, la familia puede pensar lo que quiera, yo tengo que escapar por mi vida. Yo no puedo vivir una vida con una persona que actúa deliberadamente mal, que ofende su accionar, que agrede, que lastima, que merma, que humilla, ¿sí?, que a veces atenta contra la misma dignidad de la persona, de las otras personas, sea de la pareja, de los hijos, ¿sí?, y que uno por mantener la imagen de familia. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis y que tristemente yo he escuchado de muchas personas, inclusive que lideran estas áreas matrimoniales o que lideramos espiritualmente y he oído esto, ¿no?
que nunca una pareja debe separarse ni divorciarse, porque el divorcio no está dentro de los planes de Dios. Yo estoy plenamente de acuerdo que el divorcio no está dentro de los planes de Dios. No obstante, Dios mismo dice que por causa de la dureza de nuestro corazón, autorizó al divorcio o a la carta de repudio, como se conoce bíblicamente. Entonces, yo le voy a decir esto, comparto en parte ese criterio de que el divorcio no está dentro del plan de Dios. De acuerdo, perfecto, indiscutible. Pero también hay que tomar en cuenta que tampoco está dentro del plan de Dios en la vida matrimonial la agresión, el adulterio permanente, ¿no es cierto? La irresponsabilidad, la grosería, eso tampoco está dentro del plan de Dios. Porque si no, caeríamos en esta servidumbre o en esta esclavitud que aquí dice que no debemos permitirla porque atenta contra la dignidad del ser humano. No podemos permitir que una persona, ¿sí?, viviendo en pareja, que deberíamos tratar de edificarnos, de ayudarnos, de socorrernos, que haya un sentimiento permanente de solidaridad, de apoyo, de empatía, ¿sí? Uno de ellos tenga tal actitud que agrede, ofende, lastima, merma, carcome, ¿sí? Y que claro, ¿no? Como no, el divorcio no está dentro del plan de Dios, entonces aguante como burro, ¿no es cierto? Como solían decir antes, más que mate, más que pegue, marido es. No es así. ¿Quién le ha dicho que es así? Porque si así fuera, entonces, ¿de qué vida en abundancia nos vino a proponer Jesucristo? Que la hermanita, que es cristianita, que tiene entendimiento del plan de Dios en su vida y que sabe que es la mejor herencia que les podrá dejar a sus hijos, el que sean cristianitos, los hijos, y el marido es un irresponsable, un grosero, un borracho, un amiguero, un irresponsable, un adúltero permanente, ¿sí? Y deliberado pecador, ¿sí? Entonces no, que no se separe porque el divorcio no está dentro del plan de Dios, ¿no es cierto? La separación no está. Hay que soportar, hay que aguantar. Siga orando por el esposito. Vea, yo les sé sugerir a las personas que están en estas circunstancias, le digo, siga orando por el esposo o por la esposa, porque también hay necias, tercas, locas, ¿no es cierto? Entonces, siga orando por ella, pero lejos, porque mientras ora cerca, le va a matar. A usted y a los suyos le va a matar, ¿no es cierto? Entonces, hay que observar para no caer no solo en la rutina, para no caer solo en la costumbre, sino para no caer en la esclavitud, ¿sí? Porque esto va a ir carcomiendo el alma, ¿sí? Y obviamente enfermando el cuerpo. Sí se ha dado cuenta que hay en estos últimos tiempos gente joven todavía, me refiero a gente de 50, 60 años, que todavía somos jóvenes, todavía deberíamos ser muy vitales, ¿no es cierto? Y que tienen cáncer, y les aparece el cáncer, ¿sí? El cáncer, no le voy a dar una clase de medicina porque no soy médico ni lo sé, ¿no? Pero sí sé una cosa que he visto y que hasta los médicos, algunos me han corroborado, aquellos que estudian un poquito más allá de la parte física y se van más hacia la parte emocional. Yo he oído médicos que dicen, hay cánceres en las personas, principalmente en gente joven, ¿sí? Que tienen nombre y apellido. ¿Y por qué será la causa? Hay un nombre y un apellido, que fueron los que hicieron sufrir, que son los que hicieron lamentar, los que humillaron, los que, obviamente, las defensas bajan cuando una persona es subestimada, cuando una persona es agredida, es ofendida y no tiene capacidad de reacción. Eso le bajonea las defensas y hay cánceres que tienen nombre y apellido. Por eso es necesario que nosotros observemos. ¿Qué nos propone Dios? Bueno, siempre la propuesta de Dios es maravillosa, es perfecta. Sí, yo no sé por qué la gente no le sigue a Dios, por qué la gente está más preocupada en pelearse políticamente, en conseguir millones de dólares, sí, cuando lo que necesitamos es la guía de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué nos propone la palabra de Dios al respecto? En el libro de Efesios, ¿sí? En el libro a los Efesios, en el capítulo 5, que nos dice que debemos amar a nuestras esposas, los hombres, y las mujeres cumplir su parte, que es sujetarse al esposo. Espero que no haya algún vivo que esté escuchando esta charla y que le codee a la esposa y que le diga, ya ves, tienes que sujetarte a mí. No, está mal, está loco, ¿no es cierto?
Cuando la Biblia habla de que la mujer tiene que sujetarse al hombre, es porque el hombre es el que tiene que sujetarle a ella, sostenerle, cuidarle, protegerle, alimentarle, bendecirle, amarle. Eso es sujetarle. No sujetarle no es esclavizarle. En ninguna parte de la Biblia dice, y la mujer esclavícese con el marido. No dice eso, no podría decir eso. No vendría de parte de Dios una locura de esa naturaleza, ¿no es cierto? Nos da una ejemplificación a la par que nos permite tener una ilustración mejor en este sentido. En Efesios capítulo 5, desde el versículo 22 en adelante, habla y dice, ¿no? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, ¿sí? Porque el marido, esto no sale en pantalla, no hace falta que lo vea, ya vamos a llegar al versículo clave, ¿sí? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y así va desglosando y menciona, ¿no es cierto?, que hace una comparación, una analogía entre lo que es Cristo en el matrimonio con su iglesia, que es su novia, así lo dice en Apocalipsis, y eso es lo que va a pasar en la eternidad, ¿no es cierto? Que nosotros, los que somos de la iglesia de Cristo, conformamos un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y a su vez es su novia. Esto es un misterio. Así es, ¿no es cierto? En parte revelado, en parte no entendemos, por eso se llama misterio. Entonces nosotros somos la novia de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió por nosotros para salvarnos, para santificarnos, para protegernos, para sostenernos, para sustentarnos, ¿sí? Entonces hace esta analogía de Jesucristo con la iglesia como su novia y del marido como el amante de su esposa y la esposa en sujeción a su marido. Entonces dice, digo desde el versículo 22 en adelante, dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué hace Cristo en la iglesia? Todo. Él es el que decide, Él es el que guía, Él es el que sostiene, Él es el que consuela, Él es el que alienta, Él es el que instruye. Eso es el marido con la mujer, ¿no es cierto? Decirle a nuestra esposa, yo te amo, yo te quiero, yo te cuido, haz esto sería lo más conveniente, yo estoy dispuesto a sostenerte, a sustentarte. Todo eso significa, ¿no es cierto? Entonces, para que vea que eso es, que la mujer está sujetada por el marido. ¿Sí? No es tratarle mal, no es tratarle a la patada y que la otra tenga que ser una esclava sumisa, no, en ninguna parte de la Biblia dice, y las mujeres sean sumisas al marido, no, dice sean sujetas, habla de sujetar, sostener, ¿sí? A eso se refiere. Dice también, por ejemplo, que la mujer debe estar sujeta al marido, claro que sí, como la iglesia a Cristo, obviamente en obediencia, pero ¿quién no quiere obedecer a Cristo Jesús? O sea, solo la gente loca, que hay un montón además, ¿sí? Que no quieren obedecer a Jesucristo, cuando la obediencia trae bendición. Entonces, igualmente, la mujer tiene que estar sujeta a su marido, obedecerle al marido, pero que la cabeza del marido sea Cristo, pues. Cuando hay un marido cristiano, cuando hay un marido racional, cuando hay un marido entendido en el plan de Dios, la mujer de maravillas le obedece al marido, de maravillas, ¿no es cierto? Pero si es un torpe, un necio, un voluntarioso, un irresponsable, un poco pensante, sí, ¿qué mujer le va a obedecer? ¿No es cierto? En los caprichos, en las torpezas. Entonces, esa obediencia al marido no existe, no hay. Eso es invento, eso es viveza de la gente torpe, ¿sí? Dice que los maridos debemos amarles a ellas y entregarnos así como Cristo se entregó. No está diciendo que vayamos y nos crucifiquemos por nuestra esposa, está diciendo que debemos ser esforzados y sacrificados por sostenerla, por complacerla. Ahí están incluidos, no como primera opción, pero sí está incluido los caprichitos, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo que sacrificarme y yo no comprarme nada, pero que a mi esposa supla sus requerimientos y aparte de eso algún antojito, lo hago, lo hago. Sí, yo recuerdo con tanta gratitud a mi Señor cuando mi suegra, que en paz descanse, ella decía, mi hija siempre está de punto en blanco y mis nietos siempre están muy bien presentados, aunque yo parecía foto, ¿cierto? Porque primero me ingresaba un centavo al bolsillo, ese centavo era para mi esposa y para mis hijos. Que si yo tengo aún alguna necesidad, que mi necesidad espere, pero que mis hijos y mi esposa estén muy bien. ¿No es cierto? Entonces, Dios hasta terminó supliéndome en demasía, ¿sí? Porque vio mi corazón, que primero estaba mi esposa y mis hijos. Yo luego, yo espero, yo me sacrifico,
¿Por qué? Porque aquí dice que así como Cristo se sacrificó, es un amor sacrificial el de Cristo por su iglesia, así tiene que ser el de los varones. No es que primero yo el elegante, yo el que tengo todo, yo el que tengo el carrazo, yo esto, yo por aquí, yo no me mojo, yo me voy en el carro, ustedes cojan bus. No, pues eso no es hombre. Eso es cualquier cosa, pero menos hombre, ¿sí? Entonces, hay que amar, dice, a la mujer como a su propio cuerpo, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Llegamos al versículo con el que quiero concluir, versículo 33, ¿sí? Del capítulo 5 de Efesios. Este sí va a salir en su pantalla y dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ese es el corolario, ¿no es cierto? Dice, por lo demás, ame cada uno. Y claro, y el amor edifica, el amor construye, el amor alienta, el amor alimenta. El amor no destruye. No, sí, sí te amo, pero soy adúltero. Sí te amo, pero también amo a otras. Eso no es amor, pues. Eso es torpeza, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, por lo demás, por favor, los varones, amemos verdaderamente a nuestras princesas, porque son hijas de Dios. Dios me ha concedido el privilegio de tener una princesa como esposa. Lo menos que puedo hacer es cuidarle como lo que es para honrarle a mi Padre Celestial que me ha permitido, a mi Dios bendito que me ha permitido tener esta pareja a través de la cual encima de eso me ha bendecido con unos hermosos hijos. ¿Cómo debemos cuidarlas? Y obviamente dice, las mujeres respeten a los maridos también. ¿Sí? Cuando dice que las mujeres respeten a los maridos, está diciendo que no sean provocativas de ira, de contienda, que no sean tóxicas, que ahora es una palabra tan típica, ¿no es cierto? Que no sean tóxicas, que no traten de estar por sobre él, ellas gobernando, ellas. No, 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 tranquilo, respétale a tu marido. Y marido, cumple tu posición. Y vas a ver cómo las cosas mejoran contundentemente, porque la idea es llegar a una unidad total. ¿Sí? Material, no me reservo nada para mí, todo es de mi familia, todo es de los dos. Una unidad física, ¿sí? Esa unidad física que es el resultado de una unidad sentimental, una unidad emocional y luego poder concluir con una unidad espiritual que es la unidad total. Seguiremos hablando de la relación de pareja en los otros ámbitos que hay, ¿no? Sí, como por ejemplo en aprender a resolver problemas. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas y nos veremos, Dios mediante, más adelante.